Padre en el cielo, te damos gracias por la oportunidad que tenemos de estar aquí reunidos por la fe en nuestro Salvador Jesucristo, para adorarlo corporativamente y también para conocerlo mejor en las Sagradas Escrituras. Pedimos entendimiento de todo lo que estudiamos, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, este es el pensamiento sencillo para el estudio de esta mañana. Jesús quiere que su pueblo acerque a otros a Él, para que puedan entrar en una relación personal con Él. Y vamos a ver más acerca de este pensamiento sencillo dentro del estudio. En nuestro estudio cronológico de la vida de Cristo, hemos llegado a la entrada triunfal del Domingo de Ramos y a la limpieza del templo al día siguiente. Hemos estudiado la vida de Cristo en 127 estudios para llegar a este punto. Comenzamos este recorrido en septiembre de 2020, comenzando con el prólogo de Juan. Cada año estudiamos acerca del Domingo de Ramos en el día de Domingo de Ramos, y por lo que hoy solo lo repasaremos brevemente y luego nos centraremos en cómo Jesús limpió el templo judío. Para recordarles, aquí está esa semana conocida como la Semana de la Pasión del Cristo o también la Semana Santa. Hace 2 semanas estudiamos la noche del sábado anterior a la entrada triunfal. El sábado 28 de marzo del año 33 después de Cristo vimos la unción de María, en que María de Betania ungió a la cabeza y los pies de Jesucristo. Y ese sábado por la noche Jesús fue invitado a cenar con la familia de Lázaro en la casa de Simón en Betania. Esto nos lleva al domingo 29 de marzo del año 33 después de Cristo, la entrada triunfal. Y brevemente vamos a estudiar la entrada triunfal otra vez. Por favor, abren sus Biblias conmigo en Marcos capítulo 11. Marcos capítulo 11, empezando en versículo 1. Aquí leemos. Cuando se acercaban a Jerusalén por Betfagé y Betania, cerca del monte de los Olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos y les dijo: vayan a la aldea enfrente de ustedes, y tan pronto como entren en ella, encontrarán un pollino atado en el cual nadie se ha montado todavía. Desátenlo y tráiganlo. Si alguien les dice: ¿por qué hacen eso?, digan: el Señor lo necesita, y enseguida lo devolverá acá. El domingo por la mañana Jesús envió a 2 discípulos al monte de los Olivos para que le trajeran un pollino sobre el cual nadie había montado. La circunstancia providencial demostró a los discípulos tanto la omnisciencia y la soberanía de Jesús. Ellos fueron y encontraron un pollino atado junto a la puerta afuera de la calle, y lo desataron. Y algunos de los que estaban ahí les dijeron: ¿qué hacen desatando el pollino? Ellos les respondieron tal como Jesús les había dicho, y les dieron permiso. Entonces trajeron el pollino a Jesús y echaron encima sus mantos, y él se sentó sobre él. Que Jesús pudiera montar el pollino sin ningún problema demostraba su dominio sobre la naturaleza. Según el relato de Juan, el hecho de que montara el pollino de asno cumplía la profecía de Zacarías, lo que hemos estudiado en el pasado y hoy no vamos a volver a estudiar. Muchos tendieron sus mantos en el camino y otros tendieron ramas que habían cortado de los campos. Los que iban delante y los que los seguían gritaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro Padre David que viene. Hosana en las alturas.
El pueblo recibió a Jesús como rey conquistador, empleando símbolos de la entrada triunfal de Judas Macabeo tras vencer a los enemigos de Judá aproximadamente 200 años antes. Las ramas frondosas también eran parte central de las celebraciones de la fiesta de los tabernáculos, que en el pensamiento judío representaba la llegada del reino mesiánico. Es la razón que dicen, bendito el reino de nuestro padre David que viene. Y así la fiesta de los tabernáculos representaba la llegada del reino mesiánico, ya que la fiesta de los tabernáculos se celebrará universalmente durante el reino y todas las naciones peregrinarán anualmente a Jerusalén, donde el Señor reinará sobre la tierra. Y tal vez tú preguntas, ¿pero por qué estaban celebrando Pascua de la manera que generalmente se celebra tabernáculos? Realmente, simplemente en este momento, ellos querían que Jesús cumpla el significado de tabernáculos, aunque era o fue el día antes de lo que es esa estación o tiempo de Pascua, que comenzó con la selección del Cordero Pascual en el día 10 de Nisan. Como resultado, en el siglo I y principios del segundo, las ramas de palma eran un símbolo nacional para Israel. Entonces, para ellos, estas hojas realmente para ellos representaron a su país. En la entrada triunfal, el pueblo trató a Jesús como si lo reconociera como rey y Mesías. No porque confiaron en él para la salvación y la vida eterna, sino porque deseaban que les diera el reino. Y hagamos brevemente una aplicación incómoda en nuestras propias vidas. Es fácil para nosotros juzgar a esa generación de Israel porque podemos ver la falta de lógica en sus prioridades. Pero a menudo tenemos las mismas prioridades. Tú dices, ¿en qué sentido? El pueblo de Israel solo quería lo que Jesús les daría, pero no lo querían a Él mismo. A menudo hacemos lo mismo. Nos acercamos al Señor solo basándonos en lo que creemos que nos dará. ¿Sí o no? Y es una gran tragedia desear las bendiciones del Señor más que al Señor mismo, porque esta actitud refleja egocentrismo. Deberíamos amar a Jesús mismo más que a cualquiera de sus bendiciones. Pero seguimos. Jesús entró en Jerusalén, fue al campo, y después de mirar fue al templo y después de mirar todo alrededor, salió para Betania con los 12 discípulos, siendo ya avanzada la hora. Entonces, ¿qué pasó cuando Jesús entró en el templo? Nada. Puedes imaginar por un momento toda la entrada triunfal, ¿ya? Toda la anticipación del pueblo. El enojo por los escribas y fariseos. Todo este evento tan grande y todos están anticipando qué sucederá cuando Jesús ya llegue a Jerusalén. Y Él llega al templo y no pasó nada. Imaginen la confusión de la multitud. Pensaban que Jesús marcharía al palacio de Herodes para derrocarlo, tal vez. ¿A dónde dirige Jesús ya la multitud? ¿Vamos al palacio de Herodes? No. ¿A dónde está yendo? O tal vez pensaron que marcharía al pretorio para destituir al gobernador romano Poncio Pilato. Sacamos a los romanos ya. Pero no, se fue al templo. Y ellos, tal vez vamos a llegar al templo y será coronado. Pero llega al templo, mira alrededor y se va.
Jesús entró en Jerusalén, fue al templo y luego regresó a Betania con los 12 discípulos. Porque Jesús no estableció el reino ni derrotó a los enemigos de Israel. Porque la mayoría del pueblo no creía en Él. Esa es la razón. El precursor del Mesías, Juan el Bautista, había predicado: arrepiéntense porque el reino de Dios se ha acercado. Jesús predicó el mismo mensaje. Pero tras uno de los dramáticos rechazos del Señor por parte de los líderes religiosos, comenzó a enseñar sobre la era interadvenimiento y el aplazamiento del reino, cosas que antes no había enseñado. Aproximadamente a la mitad de su ministerio público, recibió el rechazo más grande por parte de los líderes religiosos, cuando decían que Él fue endemoniado y más bien que esto fue el fuente de su poder para sanar. Desde ese entonces, Él comenzó a predicar lo que era el era intervenimiento en que vivimos hoy y el aplazamiento del reino, algo que los judíos nunca anticiparon. En la entrada triunfal, Jesús se presentó como el rey de Israel, según Zacarías 9, pero también como el Cordero Pascual perfecto, porque no era tabernáculos, era Pascua. Al final de la semana, moriría por los pecados del mundo entero y de todo tiempo. Desde el primer pecado de Adán y Eva hasta el tiempo de hoy mismo nosotros y hasta el último pecado del futuro milenio. Yo no sé exactamente cuál habrá la fecha del final del milenio. Yo puse una fecha nomás. Pero a Dios no le sorprendió el rechazo del pueblo judío. De hecho, estaba profetizado en el Antiguo Testamento. Más bien, el Señor utilizó su rechazo para el bien supremo de la humanidad, para que Él pudiera morir como el único sustituto perfecto por los pecados del mundo entero. Todos nacemos pecadores y como resultado no podemos salvarnos a nosotros mismos y merecemos la separación eterna de Dios en el lago de fuego. Así que necesitábamos un Salvador. Y por eso el Padre envió a su propio Hijo. Por eso el Hijo entregó voluntariamente su vida para salvar la nuestra. Él fue la única persona en la historia de la humanidad calificada para morir como Salvador del mundo, porque fue el único hombre que nunca pecó. El Padre derramó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz y lo juzgó en nuestro lugar. Él exclamó: consumado es, porque terminó la obra que el Padre le había encomendado, porque cumplió las Escrituras y porque proveyó redención para la humanidad una vez para siempre. Nos apropiamos de su obra terminada simplemente poniendo nuestra fe solo en Jesucristo. Él dijo: consumado es. Y como resucitó al tercer día, sabemos que la justicia del Padre fue satisfecha. La pregunta para cada uno de nosotros hoy es: ¿creemos que fue consumado? Si decidimos depositar nuestra fe solo en Jesucristo, Él nos concede el don de la vida eterna, perdona todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros, nacemos de nuevo como hijos de Dios y nos salva de la pena del pecado. Pero ¿qué sucedió al día siguiente de la procesión o la entrada triunfal? Porque Jesús entró y después se fue. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, Jesús tuvo hambre. Aunque algunos maestros sitúan la entrada triunfal en lunes, yo prefiero la fecha tradicional de domingo. Eso significa que el día siguiente era lunes. Betania estaba a solo 3 kilómetros de Jerusalén, lo que significa que suponía una caminata de entre 30 minutos y 1 hora.
Y viendo de lejos una higuera con hojas, fue a ver si quizá pudiera hallar algo en ella. Cuando llegó a ella, no encontró más que hojas, porque no era tiempo de higos. ¿Qué sabemos sobre las higueras en Israel? Bueno, Tom Constable nos da una explicación diciendo: normalmente los brotes comestibles pequeños aparecían en las higueras en marzo, antes de que aparecieran las hojas en abril. Dado que este árbol tenía hojas, los observadores habrían esperado encontrar higos, ya que los brotes de higo normalmente precedían a las hojas, pero en este caso no había higos. Marcos explicó que no era temporada de higos, para beneficio de sus lectores no palestinos. Aunque no era temporada de higos, este árbol, al tener hojas, daba la impresión de que también contenía higos. Entonces, para la gente viviendo en Israel, esta situación tenía perfecto sentido. Jesús, hablando a la higuera, le dijo: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y sus discípulos le estaban escuchando. Bueno, ¿representa algo la higuera? A la mañana siguiente, Pedro señaló la higuera porque se había marchitado de forma sobrenatural, algo que tendremos que estudiar cuando llegamos cronológicamente al siguiente día. Y la respuesta de Jesús era que usó esa higuera y cómo se marchitó sobrenaturalmente como ilustración del poder de Dios que se apropiaba mediante la oración. Muchos comentaristas consideran que la higuera representa a la generación incrédula de Israel en el primer siglo. Esto es posible, pero no podemos ser dogmáticos, ya que Jesús mismo no lo dijo. Y ni Mateo ni Marcos, los que escribieron de este evento, tampoco lo sugirieron ni lo dijeron. De hecho, probablemente no representa a Israel, ya que Israel solo es temporalmente infructuoso. La esterilidad de Israel es solo temporal, porque la nación finalmente clamará a Jesús con fe, precipitando la segunda venida, y disfrutará de una regeneración universal en el reino venidero. Y pueden leer en casa estos versículos de Isaías, Jeremías y Romanos. Pero entonces, ¿qué sucedió cuando Jesús llegó a Jerusalén? Solamente para aclarar, hermanos, específicamente este versículo aquí, un momento. Este versículo aquí, muchos comentaristas, todos quieren explicar cómo habla de Israel, quieren intentar resolver el problema de que dice nunca jamás y explicar si esto es literal o figurativa, pero realmente yo creo que no necesariamente tiene que ver con Israel, y la razón es porque Jesús no lo dice, ni Mateo ni Marcos. Entonces, puede ser que que esto es una metáfora para Israel, pero sería de la generación del primer siglo, y por las razones de lo que dice todo lo demás, las Escrituras, acerca de Israel y su futuro. Llegaron a Jerusalén y entrando Jesús en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Volcó las mesas de los que cambiaban el dinero y los asientos de los que vendían las palomas, y no permitía que nadie transportara objeto alguno a través del templo. Ahora, ¿les suena familiar esta historia? ¿Sí? ¿No es cierto? Jesús hizo lo mismo al comienzo de su ministerio 3 años antes. Después de convertir el agua en vino en las bodas de Caná de Galilea, Jesús descendió a Jerusalén para celebrar la Pascua. Y leemos así, en Juan 2, 13 al 16. La Pascua de los judíos estaba cerca, y Jesús subió a Jerusalén. En el templo encontró a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los que cambiaban dinero ahí sentados. Y haciendo un látigo de cuerdas, echó a todos fuera del templo, con las ovejas y los bueyes.
Desparramó las monedas de los que cambiaban el dinero y volcó las mesas. A los que vendían palomas les dijo: quiten esto de aquí, no hagan de la casa de mi padre una casa de comercio. Jesús comenzó su ministerio limpiando el templo de Jerusalén y 3 años después terminó su ministerio de la misma manera. ¿Por qué necesitaba limpiar el templo 2 veces? En 3 años el templo volvió a su estado anterior. Esto refleja principios importantes respecto a la naturaleza humana. El primer principio es que nadie busque a Dios. Solo respondemos a la revelación divina porque Él nos busca primero. Realmente buscando a Dios es una respuesta a su revelación cuando Él nos busca. Sin la revelación de Dios nunca nos preocuparíamos por Dios, verdaderamente. El segundo principio es que la humanidad naturalmente se aleja de Dios. Ahora, podemos hacer un experimento para ilustrar esta realidad. A lo largo del día, ¿pasas más tiempo pensando en Dios o en ti mismo? Vamos a ser honestos. Yo sé que casi parece que ya somos malos. Sí, porque si respondemos honestamente, pasamos mucho más tiempo pensando en nosotros mismos. Por naturaleza, ¿ya? No es que alguien nos diga: piénsate en ti mismo, para que pienses en ti. Desde la mañana hasta la noche, por naturaleza, piensas en ti mismo. Yo soy desesperadamente autocentrado. Yo sé que naturalmente desde que despierto estoy pensando en mis preocupaciones, en mi vida, en mis deseos, mis emociones, mis pensamientos. Y el Espíritu Santo de Dios, pero, me apunta la atención a Jesús y a los demás. Pero tengo que responder a lo que el Espíritu me está diciendo, porque si no, por naturaleza estoy autocentrado. Pensar en tu Creador requiere concentración e intencionalidad, es decir, es una decisión consciente. Si quienes están permanentemente habitados por el Espíritu de Dios se olvidan fácilmente de Él, ¿cuánto más fácil crees que es para los incrédulos? Si no te acercas activamente al Señor, te alejarás de Él. Es algo importante saber, hermanos. Del mismo modo, si los sacerdotes no protegieran activamente el templo para que no volviera a un sistema corrupto, este volvería naturalmente a ese estado. Y es exactamente lo que sucedió. Si ustedes, hermanos, para nosotros la aplicación, si usted no elige escuchar la enseñanza de la palabra de Dios, leer la Biblia en casa y hablar con el Señor diariamente, naturalmente llenará su vida y su corazón con las preocupaciones de este mundo. Naturalmente. ¿Ya? La vida espiritual nunca se compara con unas vacaciones. Se compara con plantar y cosechar. Y yo sé que la gran mayoría de ustedes tienen mucha más experiencia en las dos disciplinas que yo. Plantar y cosechar. ¿Es fácil o difícil? Difícil. Ay, mi espalda después de solamente un poco de plantar o cosechar. La vida espiritual se compara con entrenar y competir en deportes. ¿Cuántos de ustedes han corrido un 5K? ¿Algunos? ¿Algunitos? Vamos a ver. Esto sí les gano. Yo sí he corrido un 5K, pero no un maratón. Entonces, es algo muy duro. Y también compara la vida espiritual con ser soldado o ir a la guerra.
Eso significa que implica intencionalidad y sacrificio. Intencionalidad y sacrificio. Lo mismo como cualquier otra cosa en la vida que realmente vale la pena. ¿Ya? El matrimonio requiere intencionalidad y sacrificio. Muchas veces, ¿qué pasa con los matrimonios? Muchas veces simplemente no hay la intencionalidad para invertir en su matrimonio. Los hermanos del estudio bíblico de los martes, ustedes saben que muchas veces les exhorto y les recuerdo que ser un líder significa sacrificio para beneficio de otra persona, y el esposo tiene que ser intencional en su relación, o si no, se desmoronará naturalmente esa relación. Y imagínese, así es con una persona que puedes ver, que más fácil es de ya alejarte poco a poco de alguien que no puedes ver. Hermanos, cuando conoces la verdad y te apartes de ella, tu corazón se endurece. Es la razón que diariamente deberíamos decidir intencionalmente acercarnos al Señor. Y el endurecimiento del corazón es lo que sucedió a Israel a escala nacional. Como resultado, el Señor fortaleció su reprensión la segunda vez que limpió el templo. Dice, pero ustedes, y les enseñaba diciendo, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración. Un momento. Hay un problemita aquí. Ya. Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, pero ustedes la han hecho cueva de ladrones. Compare sus palabras con lo que dijo la primera vez que limpió el templo. En Juan 2:16 dijo, a los que vendían palomas les dijo, quiten esto de aquí, no hagan de la casa de mi padre una casa de comercio. ¿Cuál corrección es más fuerte? ¿Casa de comercio o cueva de ladrones? Obvio, ¿no es cierto? Al comienzo de su ministerio, el Señor dijo, no hagan de la casa de mi padre una casa de comercio. Ese era un imperativo de prohibición. Incluso ni dijo, es casa de comercio por causa de ustedes. Dijo, no hagas una casa de comercio. Pero el estado espiritual de los sacerdotes había empeorado aún más como resultado de rechazar a Jesús. Porque nunca nosotros podemos ser neutrales. Lo mismo para un incrédulo y también para un creyente. O recibimos la verdad o rechazamos la verdad. O creímos y confiamos o nosotros dudamos y ya realmente rechazamos. Por lo tanto, al final de su ministerio, Jesús dijo acerca de la casa del Padre, la han hecho cueva de ladrones. ¿Y qué encontró exactamente Jesús en el templo? Dice otra vez, versículos 15 y 16. Llegaron a Jerusalén y entrando Jesús en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Volcó las mesas de los que cambiaban el dinero y los asientos de los que vendían las palomas. Y no permitía que nadie transportara objeto alguno a través del templo. Bueno, en el primer lugar, es útil conocer el diseño físico del templo para comprender mejor su propósito espiritual. El templo judío tenía el lugar santísimo. El lugar santísimo es tras el velo. ¿Ya? El lugar santísimo es tras el velo. Y solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año. Después tenemos el lugar santo, aquí. Y donde solo los sacerdotes levíticos podían entrar. Afuera de esto, el atrio interior, donde solo los hombres judíos podían acercar con sus sacrificios. Entonces ellos tenían que pasar por estas puertas y entrar aquí adentro. Había el atrio
interior. ¿Ya? Solamente se permitían judíos hombres. Lo siento, hermanitas. Después vemos el atrio de las mujeres, donde se permitía la entrada de las mujeres judíos. Aquí, en este espacio. Entonces, una mujer judío pudo entrar en este espacio, pero no más allá. Y el último lugar, un momento. Sí, el último lugar tenemos aquí y aquí. Todo este espacio es el atrio de los gentiles. ¿Ya? El atrio de las naciones o el atrio de los gentiles. Los que vendían eran hablando de lo que Jesús vio, los que vendían eran quienes vendían animales a los viajeros que no podían llevar sacrificios en el camino a Jerusalén. ¿Ya? Los que cambiaban el dinero, cambiaban moneda extranjera por monedas aceptadas por los sacerdotes del templo. Y los que vendían las palomas, vendían a los pobres el sacrificio más pequeño permitido por la ley de Moisés. Entonces, convenía y era fácil de llegar ahí y comprar unas palomitas ahí mismo en el templo. Pero todos estos grupos, ellos estaban situados aquí y aquí, justo en el atrio de los gentiles, justo en el atrio de las personas no judíos. Y en efecto, todos estos servicios creaban un mercado concurrido ubicado en el atrio de los gentiles. ¿Por qué era un problema? Porque ese era el único lugar donde las personas que no fueron judíos podían aprender sobre el único Dios verdadero, adorarlo y orarle. Obviamente, cualquier persona puede orar en cualquier lugar en el mundo. Sin embargo, tienen que reconocer que sí había un propósito especial para el templo como lugar de oración. ¿Y cuál era uno de los propósitos originales del templo? Jesús dijo: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Y el Señor estaba citando a Isaías. Isaías 56, 6 al 8 dice: y a los extranjeros que se unan al Señor para servirle y para amar el nombre del Señor, para ser sus siervos, a todos los que guardan el día de reposo sin profanarlo y se mantienen firmes en mi pacto, yo los traeré a mi santo monte y los alegraré en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptados sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Declara el Señor Dios, que reúne a los dispersos de Israel. Todavía les juntaré otros a los ya reunidos. El templo estaba destinado a ser una casa de oración para todas las naciones. En otras palabras, la nación de Israel y el templo judío fueron diseñados por Dios para atraer a las naciones hacia Él. El propósito del templo judío no era alejar de las naciones. Sí, era un pueblo único que tenían que estar separados de muchas maneras prácticas, pero Dios quería que atraen a las naciones al único Dios verdadero. El templo judío debía ser una casa de oración para todas las naciones. Debía ser un lugar donde personas pudieran venir a aprender de los sacerdotes levíticos sobre el único Dios verdadero y adorarlo. Sí, obviamente también podían aprender en las sinagogas. Pero la diferencia es que específicamente fue destinado el templo como ese lugar especial para recibir no solamente judíos, sino también a los gentiles. Uno de los grandes propósitos del templo fue aplastado por la codicia. Los sacerdotes dedicaron el atrio de los gentiles a tiendas donde se vendían animales a los pobres y a los peregrinos, así como a mesas para los cambistas.
Debido a que los sacerdotes convirtieron el atrio de los gentiles en un mercado, gentiles no podían aprender, orar, ni adorar en el templo de manera significativa. Imagínense qué tan difícil sería de ya aprender bien la palabra en Plaza de Ponchos. ¿No es cierto? O de orar, estás intentando orar y una persona te pase por ahí, otra pase por ahí. Sí, peor arrodillado. ¿Ya? Su espacio, su único espacio, se había convertido en un concurrido mercado. A los gentiles les resultaba difícil aprender sobre el único Dios verdadero de Israel o adorarlo allí. Y por lo que sabemos acerca de muchas de las políticas de los sacerdotes y de los escribas en este entonces, es muy probable que ni estaban enseñando mucho en ese espacio del templo. ¿Fue diseñado el templo judío para ser una casa de oración universal para todas las religiones? No. Es una distinción importante, hermanos. El templo judío no fue diseñado para ser una casa de oración para todas las religiones, sino una casa de oración para personas de todas las naciones, para que adoraran al único Dios verdadero de Israel. Y hay una distinción, porque a veces gente pueden quedar confundidos. El propósito de traer todas estas personas no es para que oren a diferentes dioses. No es para que supuestamente dicen, hay un solo Dios y hay muchos caminos para llegar a Él. No, hermanos, hay único verdadero Dios y hay único camino hacia Él. ¿Y cómo se llama ese camino? Amén. Es Jesús. Pero entonces puedes ver la importancia de este lugar. Es aún más importante porque es el lugar donde gente de muchos diferentes pueblos pueden llegar a conocer el único creador del universo, el único Dios verdadero, el Dios de Israel. Y no solo el templo, sino la propia nación de Israel fue diseñada para brillar como una luz para el mundo. Pero ese verdadero papel de Israel no se cumplirá hasta el reino milenial. Sabemos que por parte, obviamente Jesús mismo, Él cumplió el papel que Israel nunca cumplió. ¿Ya? Los 12 apóstoles que eran judíos, ellos cumplieron este papel. En el futuro, los 144,000 y los 2 testigos. Pero la misma nación, a un nivel nacional, no cumplirá ese papel hasta el reino milenial. Isaías 60, versículos 1 a 3 dicen, levántate, resplandece. Y si tú lees el contexto, está hablando a Israel, no está hablando a ti ni a mí, hermanos. No robemos los versículos que pertenecen al pueblo de Israel. Levántate, resplandece, porque ha llegado tu luz y la gloria del Señor ha amanecido sobre ti. Porque tinieblas cubrirán la tierra y densa oscuridad los pueblos. Pero sobre ti amanecerá el Señor y sobre ti aparecerá su gloria. Obviamente hablando de los eventos de la tribulación, la oscuridad que precede a la luz. Y acudirán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu amanecer. Y obviamente vemos ahí que la luz viene primero del Señor, pero ya se refleje y se ve en su pueblo Israel. Si este es el verdadero destino de Israel, podemos imaginarnos por qué el Señor estaba furioso con los cambistas y vendedores en el atrio del templo. Porque estaban haciendo lo opuesto del propósito original del templo y de la misma nación. El templo siempre tuvo como propósito acercar a los gentiles al Dios de Israel. ¿Por qué dijo Jesús que el templo se había convertido en una cueva de ladrones? Porque vemos el problema que ya no estaba funcionando como casa de oración para
todas las naciones, pero porque cueva de ladrones y porque los cambistas y vendedores de dinero probablemente cambistas realmente de dinero y vendedores de animales probablemente explotaban a los peregrinos y a los pobres. Y así los sacerdotes recibían 1% de lo que cobraban y lo que ganaban a estos vendedores. Entonces ya convirtió todo en un negocio. Imagínense, ellos son los dueños de Plaza de Ponchos y reciben un porcentaje de todo lo que se vende ahí. ¿Ya? Obviamente ellos tenían una motivación que el mercado sea más grande. ¿Ya? Pero no era el propósito del Señor. Entonces Jesús les sacó a todos. ¿Cómo respondieron los principales sacerdotes y los escribas a la reprensión del Señor? Los principales sacerdotes y los escribas oyeron esto y buscaban cómo destruir a Jesús. Pero le tenían miedo, porque toda la multitud estaba admirada de su enseñanza. ¿Y cómo no? Porque de una sola ellos sabían que Jesús tenía la razón. Los principales sacerdotes y los escribas querían que Jesús muriera. Cuando atardecía, Jesús y sus discípulos solían salir fuera de la ciudad. Marcos nos explica, esto pasó todas las noches, todos los tardes durante la semana de la Pasión, desde el mismo domingo hasta el día jueves, cuando realmente quedaron ahí y más bien en lugar de volver a Betania, se fueron al huerto de Getsemaní. Deberíamos detenernos un momento y comprender mejor el significado espiritual y el futuro del templo judío, porque a veces hay confusión y queremos entender bien. ¿Tenía el templo algún significado espiritual? Sí. ¿Ya? Sí, absolutamente que sí, hermanos. No estemos confundidos. Cuando se dedicó al templo, Salomón oró y solamente cogí una partecita. Si quieren, pueden en casa leer 1 de Reyes, capítulo 8, en su totalidad. Y verán que fue una oración larguísima. Pero esta partecita solamente es una parte que tiene que ver con los gentiles. También en cuanto al extranjero, orando Salomón en la dedicación del templo. También en cuanto al extranjero que no es de tu pueblo Israel, cuando venga de una tierra lejana a causa de tu nombre, porque oirán de tu gran nombre, de tu mano poderosa y de tu brazo extendido. Cuando venga a orar en esta casa, escucha tú desde los cielos el lugar de tu morada, y haz conforme a todo lo que el extranjero te pida, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre, para que te teman, como te teme tu pueblo Israel, y para que sepan que tu nombre es invocado sobre esta casa que he edificado. El Señor nunca dijo que no pudieran orarle en otros lugares, pero el Señor mostró un favor especial hacia las oraciones que se le ofrecían en el templo judío o dirigidas hacia Él, porque estaba asociado el templo con Él. ¿Qué pasó finalmente con ese templo? Bueno, el primer templo judío, para mencionar, el primero fue construido por Salomón y destruido por los babilonios en el año 586 a.C. Eso es lo que pasó con el templo en las oraciones de Salomón. Y el segundo templo judío que Jesús limpió fue destruido en el año 70 después de Cristo. Ya fue un segundo templo, no fue el mismo primer templo. Y ahora queremos preguntar, ¿cuál es el futuro profético del templo judío? El templo judío finalmente será reconstruido. Vemos en Apocalipsis 11, 1 a 3, me fue dada una caña de medir semejante a una barra, y alguien dijo,
Levántate y mire el templo de Dios y el altar y los que en él adoran, pero excluye el patio que está fuera del templo. No lo miras, porque ha sido entregado a las naciones y éstas pisotearán la ciudad santa por 42 meses. Otorgaré autoridad a mis 2 testigos y ellos profetizarán por 1260 días vestidos de cilicio. Si no recuerdan estos eventos, pueden buscar el estudio de Apocalipsis que hicimos el año anterior, que está en YouTube. Pero aquí menciona tanto el templo de Dios. El tercer templo todavía será conocido como el templo de Dios. También la ciudad santa será santa o apartada, no por su estado espiritual durante la tribulación, especialmente no durante la primera mitad, sino porque todavía lleva la asociación con el único Dios verdadero. El tercer templo judío finalmente será construido, pero sus sacerdotes realizarán sacrificios levíticos y el anticristo erigirá su imagen en él a mitad de la tribulación. Pero hermanos, ese no será el templo definitivo. ¿Por qué? Dice en Ezequiel 40, versículo 2, en visiones de Dios, Él me llevó a la tierra de Israel y me puso sobre un monte muy alto, sobre el cual hacia el sur había una construcción parecida a una ciudad. Hermanos, cuando aquí dice, Él me llevó a la tierra de Israel, ¿ya? ¿A qué crees que está haciendo referencia? Solamente quiero ver qué tan buenos intérpretes son. ¿Está hablando de la tierra de Israel? Pues sí. Muy bien. ¿Ya? Hay muchos maestros que no creen que está hablando de Israel, aunque lo dice. ¿Ya? Pero queremos ser intérpretes fieles. Fue llevado a la tierra de Israel. Entonces, está en este punto ya en Israel. En capítulo 43, versículos 2 a 5 leemos. Y dice, y vi que la gloria del Dios de Israel venía de la parte del oriente. Su voz era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía de su gloria. Tenía el aspecto de la visión que vi, como la visión que había visto cuando él vino a destruir la ciudad. Y las visiones eran como la visión que yo había visto junto al río Quebar. Entonces me postré sobre mi rostro. La gloria del Señor entró en el templo por el camino de la puerta que da hacia el oriente. Entonces el Espíritu me levantó y me llevó al atrio interior, y la gloria del Señor llenó el templo. Entonces significa que habrá un cuarto templo judío en el milenio. Y de hecho da hasta todas las especificaciones del tamaño de ese templo en el libro de Ezequiel. Nos da el lugar en Israel, nos da las dimensiones y el nombre. Es el templo de Dios. Durante el milenio, la gloria del Señor llenará el cuarto y último templo que será destruido con los cielos y la tierra actuales. Porque en la eternidad no habrá templo, nos dice en Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 21, a los finales del capítulo, dice que el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son el templo para la eternidad. Bueno, hermanos, quiero dejarles con un poco de aplicación. Es fácil juzgar el templo judío y a la nación de Israel por no brillar como una luz en el mundo en el primer siglo. Pero debemos mirarnos en el espejo. Al igual que Israel antes, hoy la iglesia representa al Señor. Y como pueblo de Dios estamos llamados a traer a personas de todas las naciones a Él. Hoy los miembros de la iglesia son individual y colectivamente el templo de Dios. Jesús es la luz del mundo que brilla en nosotros. Estamos llamados a adorarlo con nuestros cuerpos y brillar como luces en este mundo oscuro.
Jesús murió por el mundo para que las personas pudieran ser salvas solo por la fe en Él y entrar en una relación personal con Él. Y nosotros tenemos ese mensaje y podemos compartirlo con los demás. Entonces les animo, hermanos, de aceptar y de cumplir el mismo llamado que tenía Israel y el templo. Ese mismo llamado tienes tú. Individual y nosotros colectivamente, como el pueblo de Dios, la iglesia, hoy. Entonces, queremos realmente que nuestras vidas pueden atraer a otros a Jesús por enfocar en Jesús, por enfocar en Él en nuestra forma de vida práctica, tanto en privada como en público. Porque si no realmente acercamos bien al Señor y conocemos a Él bien, conversamos con Él. Entonces, en privada, muchos van a ver que no es auténtico cuando hacemos en público. Entonces, realmente es un llamado muy especial y es muy lindo y es un privilegio de ser embajadores de Cristo. Como nosotros ya tenemos esa esperanza viva, como ya hemos sido salvados por la fe, solamente tenemos que compartir esta verdad con los demás, para que lo conozcan también y para que sean salvos por la fe sola, en Jesucristo solamente. El pueblo de Dios dijo: Amén. Jesús quiere que su pueblo acerque a otros a Él, para que puedan entrar en una relación personal con Él.